En pantalla están viendo a Tristan Lee y en su frente tiene la palabra no. Si se fijan, yo creía que era el símbolo de Mr. Satan, pero no, es un no. ¿Esto por qué le ocurre? Porque esta criatura que ustedes están viendo acá, la cual posee más rayas en su hombro, pero es que nunca he visto tal hombro. O sea, lo iba a comparar con Ronnie Coleman o con quien fuera, pero no. Este niño, porque tiene cara de niño, bueno, ya no es tan niño, es legal, tiene 23 años. Y este jovencito en su momento fue, bueno, el primero, fue el pionero de los Sam Sulek, de los Genetic Anomaly, de todos esos, porque en su momento este jovencito se convirtió, bueno, en el niño más musculoso del planeta, porque mostraba una cara, bueno, de criatura como la sigue teniendo todavía, pero con 15 añitos ya lucía de esta forma. Pero si se fijan, su físico, bueno, era súper desarrollado para su edad y apareció, imagínense, cuando ya existía internet, es decir, en un momento en el cual un físico como este podía circular por las redes, es decir, hace unos 9 añitos, 10 añitos como mucho, y ya aparecía por todos lados, por supuesto. Y después, en cuestión de solamente 2 años, empezó a desarrollar un físico así, el cual, como era muy petizo, bueno, sigue pareciendo una criatura. Y lo que pasó con este chico después de que básicamente internet, no sé si decirlo, sepultó, pues sigue teniendo su fama, su repercusión y demás, pero no está en boca de todos como antes, o sea, ya no es el nuevo Sam Sulek o cosas así, es que siguió haciendo cosas. Entre las cosas que siguió haciendo, podemos ver acá su perfil de Instagram y demás, es que este pibe siguió clavándose sus buenos volúmenes y sus buenas definiciones. En su momento, bueno, fue más que nada reconocido porque el tipo estaba rajadísimo, tenía, pero un fisicazo. Y lo que pasó es que su pecho dejó de crecer. Eso en parte por la genética, pero él mismo dejó de crecer. Y eso es lo peor de todo. Se quedó con su 1,60 m, lo cual nos da, por cierto, a pensar y sospechar bastante, porque si se fijan, ven esto de por acá. Lo vemos junto a otros culturistas entrenando, y no es que los otros culturistas se los vea acá, ultra gigantes, ultra masivos. Es como que eso nos da a pensar que si él mide 1,60 m, todos o la gran mayoría de los otros culturistas que son conocidos por internet, varios de los culturistas más famosos con los cuales él se junta, no es que le saquen tanto más. Y eso es porque el promedio de estos culturistas que se ven gigantes, altísimos en las redes, bueno, no superan el 1,75 m, sobre todo los que están más masivos, más gigantes. Obviamente después hay otras bestias que sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que empezó a hacerse mucho la cabeza. Comenzó, bueno, a comerse el mate. ¿Por qué? Porque si vos ya no sos el niño, y si no traes algo abismalmente nuevo y llamativo para estar siempre en boca de todos, así como le pasaba, por ejemplo, en su momento a Larry Wheels, entonces claramente dejas de ser novedad. Quiero decir, un físico como este, hace 8 años era una locura, era impresionante. Fíjense lo que es el tamaño de su brazo. Hoy en día es Tristan Lee, o sea, un pibe más que aparece por ahí que, bueno, ya no tiene mucho más que ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezó a aumentar todavía su volumen, su entrenamiento y, más peligrosamente, su definición. Una definición que él consigue gracias a cosas como esta. They say an apple a day keeps the doctor away, but what if I told you that a tongue, a heart, a liver, and a bone a day really kept them away? Okay, not really. None of these are absolutely necessary, but each of these 4 exotic foods does have a unique benefit that you may not get anywhere. Esto que está diciendo acá no es el Liver King, es Tristan Lee, el cual desde hace bastante tiempo viene fomentando esta clase de dietas. El tema es que te lo muestra acá todo crudo y demás, y bueno, en muchas ocasiones también lo come crudo. Lo que pasa con él es que nos comenta que se ha vuelto de estos que comen, bueno, más que nada y prácticamente pura carne. Si se fijan, hay varios videos al respecto de esto en su canal, lo cual, bueno, no sé si decir solo carne, pero sí todas cosas como podemos decir ultra sin procesar, sería la palabra. Y él justifica que a esto se debe en parte de su físico, ¿no? Y yo te puedo creer que sí se deba a esto lo magro que está constantemente, más allá de su genética, su tendencia y todo eso. Pero lo que pasa con este chico también es que claramente, y esto se lo he expuesto un montonazo de veces en el pasado, es que este pibe consumió hormona del crecimiento o algún tipo de sustancia dopante cuando era niño para, bueno, no quedarse tan petizo. Porque si se fijan, 1,60 m, después de haber consumido todo eso, es una locura cómo se habría quedado si no, capaz 1,50 m y poco. Porque vos lo veías así, de chiquitito, en su momento decías, ah, mira, es un niño, ¿viste? Porque claro, o sea, tenía el físico y parecía un niño de como de 10 años ultra desarrollado. Pero no, acá ya estaba 13 años, o sea, cerca de los 15 inclusive, 13, 14, y ya parecía de esta manera. De hecho hice un video sobre él, pero hace bastantes años. Y claro, por eso es que era tan llamativo. Pero bueno, no es que era un niño, ya era un adolescente. El tema es que no se estaba desarrollando. Y si se fijan lo que veíamos al inicio nada más, ¿por qué se hinchan las venas en los culturistas? Imagínense que usualmente a todos nos hinchan, ¿no? Un poco las venas y los brazos y más cuando estás definido, más todavía. Pero en su caso es mucho más problemático, porque esto está sostenido durante muchos años y no solamente por la baja grasa corporal, que sí es su caso, sino que ocurren otros problemas en cuanto a la circulación. Debido a la mayor demanda de oxígeno de los músculos, aumenta el flujo sanguíneo y la presión arterial. Esto es algo por lo cual han muerto muchísimos culturistas, e inclusive si
si nos fijamos en casos como el de Sam Sulek o el caso de Genetic Anomaly, los tipos arrancaron eso de los 16 años, sí sería el promedio. Tristan Lee arrancó a consumir química, obviamente no pesada como en la actualidad, sino que arrancó a consumir química desde mucho antes, desde los 13 años inclusive. Entonces, si yo he dicho en otros videos que les puede quedar poco tiempo de vida a esos otros, ¿cuánto tiempo de vida les quedará a Tristan Lee? Y vos lo ves de afuera, y no es que esté acá consumiendo como uno de estos que son de culturismo open o con mismo Sam Sulek. Entonces, en cuanto a las cantidades, yo no creo que sean tan bestiales. Lo que ocurre es que él, como es petizo, como ya lleva entrenando por supuesto, y como si se fijan, más que nada llama la atención sus brazos, porque, a ver, sus piernas quedan bastante atrás, o sea, comparado con el fisicazo que se le ve arriba y todo eso. Fíjense que hoy en día, inclusive las cantidades que está metiéndose son más bien comparables a las de, bueno, cualquier influencer fitness que sea del promedio hoy en día. Entonces no creo que en su caso tenga tantos riesgos en ese sentido, porque, por otro lado, al ser un influencer fitness, no tanto un culturista como Genetic Anomaly o Sam Sulek, lo que pasa es que se va a mantener más sano, ¿sí? Porque va a comer mejor, si bien está comiendo carne, esperemos que no sea cruda por las bacterias, los parásitos y todo eso, pero en su caso va a tener una vida más próspera porque no está comiendo y haciendo volúmenes bestiales a cada rato. Fíjense, acá se ve un poquito de su progreso, cuando estaba joven y después cuando empieza a alcanzar a sus ídolos. Y acá, en este punto, vos le ves, es que parece un niño, o sea, parece una criatura y no. El tema es que no estaba desarrollado. Y ahí empezó a consumir y bueno, pegó un cierto estirón. Obviamente muchos van a estar preguntando, fitness, estoy petizo, ¿cómo puedo crecer con eso? Ni puta idea, amigo, pregúntale al doctor, ¿sí? Y si el doctor te lo medica, te lo receta, bueno, allá él, está bien. Pero bueno, en su caso, sí que lo hizo. Otra cosa que ocurre es que para disimular un poquito su pequeñez, fíjense que siempre lo vas a ver así. O sea, la altura de esto, o sea, fácil se está sumando 5 centímetros. Y si tiene plantillas especiales, que es muy probable, unos 2 o 3 centímetros más, o sea, unos 8 centímetros, para no parecer 1,60 m, sino 1,68 m. Y esa es la diferencia que, bueno, él empieza a sumar. Algo que le ocurre es que fíjense en los comentarios, o sea, la gente no le cree realmente. Muy natural ese tríceps, tira acá como que deje de doparse, fíjense lo que son los comentarios, o sea. Y esto es Instagram, donde la gente suele ser más permisiva y toda la cosa. Todo el mundo, obviamente, sabe que este chico necesita como, podemos decir, un pequeño busteo extra. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿hace cuánto ustedes no ven videos de él? O sea, vos lo ves entrenando hoy en día, no es noticia. Por eso mismo, es que es complicado mantenerse en la cresta de la ola siendo influencer fitness si es que dependes tanto de tu físico y de que este físico sea un físico novedoso. Porque si se fijan, en su momento sus videos pero recibían miles de millones de visitas, o sea, era conocido en todo el mundo y más allá del número de visitas era la popularidad en sí, ¿no? Hoy en día, Tristan Lee no está en ese punto, en ese momento, entonces como que tiene que hacer otras cosas, fíjense, tiene que hacer cosas más variadas y demás, y de vez en cuando tiene como que hacer entrevistas y cosas así, para bueno, poder estar ahí encima. ¿Qué es lo que yo creo que va a ser de su vida? Bueno, fíjense esto, 2 años de volumen. Yo creo que su carrera, obviamente su físico, mucho más no va a crecer, si es que siempre y cuando no aumente, o sea, su consumo de dopaje y demás. ¿Por qué? Porque arrancó muy temprano y lo vimos hacer un pedazo de boom. Fíjense lo que es esto, 2023, 138 libras a 157, que si se fijan, es más, pasémoslo, 72 kilos. Eso es lo que pesa. O sea, está con 12 kilos por encima de su peso en altura, estando ultra rajado, lo cual es muchísimo, muchísimo, porque encima no es lo mismo cuando una persona está a 12 kilos, o sea, como él, midiendo 1,90 m, es decir, llega a los 100 kilos, que con 1,60 m, o sea, en su caso está, pero ya no sé si decir en su pick, más allá de natural obviamente no lo es, pero está inclusive en un pick en el cual si no aumenta la cantidad de dopaje, ¿qué tanto más irá a crecer? Porque está manteniéndose bastante estable, pero entonces en cuanto a tamaño no lo hemos visto cambiar tanto. Otra cosa que ocurre también es el tema de las inserciones. Fíjense que su pecho, y más de uno, o sea, no sé si acá habrá justo comentarios, pero lo he visto, y he visto varios de sus videos, más de uno le criticaba el pecho. Es entendible, o sea, el hecho de que, bueno, no le crezca todo eso, pero le ponían hasta memes acá, ¿no? Al costado, como de gente con pectorales y todo eso, para burlarse porque claramente no le crece. Y eso también va a afectar a la cantidad de músculo que puede ir, bueno, acumulando en cierta zona. Fíjense que su bíceps queda impresionante, pero es lo que él más suele mostrar. Por algo siempre lo vemos entrenando bíceps, es lo más llamativo. Por algo es que de vez en cuando sí lo vemos entrenando espalda, pero la gran mayoría de veces está entrenando bíceps full. Miren, o sea, si vemos acá, o sea, mira lo que es esto. De cada 20 videos, 30 son de sus bíceps. Es más, entrenando de espalda, mira, este sería el único. Entonces, ¿qué tanto podría llegar a acumular en el resto de su cuerpo? Las piernas, no sé cuántos kilos extra podría aumentar de músculo con las sustancias que está tomando, con la química que está tomando. 4 o 5 kilos más, considerando que ya está en su pick, dentro de su misma naturalidad, podemos decir, o de su barrera, considerando las cantidades que está metiéndose. ¿Por qué es esto problemático? Porque Internet es despiadado. Y si te olvidan, y si vivís de esto, a ver, en su caso no se va a morir, también tiene buena cantidad de seguidores, 2 millones de seguidores y todo eso, que son de Instagram y demás, pero es como que ocurre lo mismo que en los futbolistas, ¿no? Hay un fenómeno que es, ¿por qué es que los futbolistas empiezan a perder la plata, ¿no? Tenían tanta plata y empiezan a cagar, bueno, justamente porque la gente se acostumbra a un nivel de vida determinado, no sé, tenés a un Maradona, tenés a un Ronaldo, tenés después a un, bueno, Neymar mismo, ¿no? Que se compró una isla y todo eso, que vos decís, te acostumbras a algo y después lo perdés y duele muchísimo más que ni siquiera haberlo tenido, que al principio
principio te acostumbras a un estilo de vida, una calidad de vida, la cual obviamente después si empezás a decaer en los números, obviamente es mucho más complicado. Imagínense en su caso que arrancó su carrera con un boom. No es lo mismo que cuando el boom te arranca a la mitad o después de haber dado unos pequeños pasos. No, su carrera arrancó fuertísimo y es como que todo el resto de sus años, también los pasados 8 años, se lo pasó buscando eso mismo en cuanto a repercusión. Ese es el punto. Y por eso digo que es tan peligroso. Porque esas son la clase de cosas que llevan a que estos chicos, que ya del vamos no están bien, sí, porque ya del vamos se están metiendo en la química, ya del vamos sabemos que no tienen esa barrera, podemos decir, mental o ese límite, bueno, provoque que empiecen a patear esos límites aún más y más y más lejos. Si te gusta mi contenido y mi forma de explicar, seguidme en mis redes sociales y en mis otros canales porque subo un montón de contenido de este estilo cada semana. Y por supuesto, te dejo mis planes de entrenamiento en el comentario fijado. Ahora sí, continuemos. Me han aparecido, sí, últimamente varios de sus videos, pero sobre todo Reels, o sea, en YouTube y todo eso no es que repercuta tanto, por la sencilla razón de que, bueno, se la está buscando, se la está laburando, la está trabajando como para intentar volver como a la cima, ¿no? A la cima y empezar a ser mucho más hablado y comentado. En su caso, fíjense, conocemos mucho más y repercuten mucho más los videos de Genetic Anomaly, que lo tenemos ahí al fondo, que por cierto parece un viejo, pero no lo es, el señor de las máscaras que hemos visto en varios videos, de lo que uno podría hablar de Tristan Lee. Es como que felicidades Tristan Lee por haber conseguido un video con Genetic Anomaly, no al revés. Hace unos años hubiera sido al revés, totalmente. Pero bueno, eso es la actualidad. Esto es el resumen de lo que le está pasando a este chico. En su caso, o sea, y resumiendo un poquito, yo sí creo que va a tener una carrera un poquito más larga que los otros, ¿no? Además, pero depende de las cantidades, depende de qué tal se meta, pero bueno, todo, como siempre en todos los culturistas, está todo en su cabeza. Todo dependerá de qué tanto se resistan al hecho, porque si se fijan, todo esto lo están haciendo ¿por qué? Por los números, por la fama y también por el físico. O sea, una parte mental de la autoestima de tu físico y una parte mental de la autoestima de los números. Y obviamente la parte monetaria, ¿no? El deseo y la ambición. Entonces todo depende de qué tanto él pueda controlar eso. Y si se fijan, a eso se resume la extensión de la vida de cada uno de los culturistas o de cada uno de los influencers fitness que hayamos analizado en este canal desde el inicio de la historia. Es el resumen total. ¿Qué tanto pueden controlar su cabeza? No sé si decir esa ambición, sino esa ambición desmedida. Ambición desmedida es decir, bueno, ambición que te permite hacer cualquier cosa con tal de llegar a ese éxito esperado, soñado, deseado o imaginado. En fin, señores. Comenten ustedes qué opinan de este chico, por supuesto cuántos años le dan y si creen como yo que va a vivir un poco más y que Genetic Anomaly o Zulik, más que nada por las cantidades y demás. Pero bueno, planes de entrenamiento, motivación y demás, para naturales por supuesto en el comentario fijado. Mi plan de entrenamiento, cerrar la boca y mover el culo, y por supuesto mi libro y plan no FAP definitivo, todos en el comentario fijado. Si les gustó el video me gusta, suscríbanse para muchos más y por supuesto nos vemos en el próximo video. Chao.